Aquí comienza El Reino del Dado, el podcast sobre juegos de mesa. En este programa, Juegos para las Navidades. Comienza la época de festividades navideñas en las que acostumbramos a reunirnos con nuestra familia, tener cenas, comidas o incluso con nuestros amigos, y qué mejor para eliminar las conversaciones complicadas que centrarnos en un juego de mesa. Para muchos, para pocos jugadores, con distintas temáticas, hay juegos para todos los gustos y para todos los niveles. ¡Comenzamos! Comenzamos este programa con una disculpa. Para empezar, el programa anterior intenté llegar hasta el final diciendo que tenía una pequeñísima afonía que se convirtió en una absoluta afonía días después y que me ha impedido grabar cualquier cosa que no fuera un audio ASMR de golpes de cajas entre sí o componentes, que a pesar de que tener su público, pensé que era una diferencia demasiado grande con la temática habitual del podcast, con lo cual decidí no hacerlo y tomarme un descanso. Después de consumir todos los productos que tienen componentes de miel y de eucalipto que haya en el mercado, vuelvo a la carga. Espero llegar hasta el final del programa. ¿Seré capaz? A lo mejor no. Pero recuperemos el ritmo en este programa especial de Navidades. Uno de tantos programas especiales. Puede ser, pero he intentado hacerlo un poco más diverso. En este programa voy a enumerar mis recomendaciones para juegos navideños, para estos juegos para compartir en familia. He intentado centrarme primero en juegos que se pudieran comprar incluso a día de hoy y que estuvieran distribuidos pues mayoritariamente. De nada me sirve que exista el juego en eBay o en una tienda en 200 kilómetros de distancia si o no va a llegar a tiempo o tenéis que emplear una cantidad de tiempo enorme para localizar un título perdido en alguna estantería. O sea que he intentado que fueran medio títulos comunes, que lo tuvieran en muchos sitios y que estuviera disponible, pues ya os digo, con facilidad. Además, también, por supuesto, he intentado que sean juegos sencillos, juegos familiares, que podamos explicar más o menos, aunque hay un poco de todo, y sobre todo tampoco que no hubiera campaña, porque de nada sirve empezar la campaña si nos vamos a ver en la mitad del juego, no vamos a poder compartirlo, o a lo mejor va a haber gente que va rotando la misma noche mientras se dedican pues a otras cosas y conversaciones, que preparar la cena, montones de cosas. He intentado asimismo apartarme de recomendaciones que daban en otros sitios, intentando ser quizás un poco original. Quizás el ser original es ser peor, probablemente sí, pero bueno, como dentro de lo que cabe no recibo royalties ni ayuda de nadie ni tengo ningún interés oculto, pues me da un poco igual, la verdad, no os voy a engañar. Además también he visto por ahí que había unas recomendaciones que yo no soy de pensar mal, pero me han parecido un poco sospechosas. Quizás había tiendas que estaban recomendando juegos de editoriales que les venía bien o bien librarse de ellas, o bien pues eliminar stock o algún acuerdo con la editorial o quizás pues alguna relación ahí un poco, no sé si es caer un poco en una teoría conspiranoica, pero sí que es verdad que yo he notado un poco esa situación. Al final, una buena recomendación es garantizarnos un cliente para el futuro y no podemos evitar caer en la tentación, pero aún así hay que mantenerse firme y preguntarnos qué es lo que recomendaríamos en buena fe, qué es lo que más lo que más se va a adecuar a los gustos del cliente, a los gustos del jugador, o qué es con lo que más van a disfrutar. Quizás efectivamente no sea el mejor juego desde el punto de vista de la mecánica, pero sí que sabemos que es un juego que le va a dar muchas horas de satisfacción. Adelante. Oye, si tiene un afán brutal por las carpas, pues ¿por qué no va a jugar al Fingspan, el juego este de pescaditos? Oye, ¿que hay juegos mejores? Quizás sí, ellos lo van a disfrutar como si fuera un top 5. También es verdad que sí. Además también, y antes de comenzar, me gustaría decir que he hecho esta lista, aparte de intentar siendo original, que probablemente sea la receta para el fracaso, como ya digo, también he intentado organizar mis pensamientos. No ha sido fácil porque he recorrido un poco la estantería de un lado a otro según me venían los títulos y además, bueno, pues hacía una búsqueda para ver si estaban disponibles, con lo cual a lo mejor el orden no es todo lo idóneo que uno se podría desear. ¿Vale? Hay quizás algún juego euro metido con más dificultad entre juegos party y demás y tal. Lo siento mucho. O sea que al final os quedáis hasta el final porque sabéis que puede saltar la sorpresa al final de la lista. Y sin más, vamos con la famosa lista esta que comienza en las Navidades. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Por cierto, se me olvidaba, muy importante, ya sabía yo que se me olvidaba algo antes de empezar, he quedado asombrado ante la cantidad de títulos que ya no estaban disponibles. O sea, yo sé que siempre lo comento, sé que soy muy pesado, la vida de los juegos está siendo brevísima en las estanterías, se descatalogan, dejan de estar disponibles, una cosa que a mí me parece loquísima porque he ido a buscar juegos que digo, hombre, sí estará, ha sido un clasicazo, ha tenido muchísimos premios hace 2 años, nada, desaparecido en combate. Quizás alguno de estos juegos que hayáis echado en falta,
Pues se debe a esto, ¿vale? Pues que ya no estaban disponibles. Es una sorpresa, todos nos tendremos que plantear qué está pasando con la industria de los juegos de mesa, donde un juego que está disponible durante 3 meses ya desaparece para no volver a aparecer nunca, a pesar de lo bueno, de la calidad o de los premios que haya recibido. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Que así es la vida, no insisto más. Comenzamos una enumeración de 35 títulos especialmente escogidos por una variedad de cualidades que me ha dado a mí la gana. O sea que tampoco esperéis que esto sea definitivo. De hecho, cualquier crítica, cualquier comentario, cualquiera que creáis que me he dejado fuera de la lista, que probablemente tengáis razón, me lo comentáis, ya sabéis, por redes sociales, en los comentarios del podcast de las diversas plataformas, etcétera, como os dé la gana. Empezamos, los colonos de Catán, que ahora ya no son los colonos, ahora es solo Catán. No sé, a lo mejor era muy difícil recordar un título tan largo como 4 palabras, 45 euros por este juego de 2 a 4 jugadores, se amplía una expansión que dura 60 minutos. ¿Por qué he incluido los colonos de Catán? Sabéis que estoy en contra de meter a la gente en los mundos en el mundo de los juegos de mesa con los colonos de Catán. Me parece que es un juego que tuvo su época, que estuvo muy bien, que era lo único que había prácticamente también, y además también es un juego que le alarga mucho la partida a la negociación. Hay negociaciones que se enquistan, la gente se aburre, que quizás pues ya ha quedado superado, ¿vale? Pienso yo. ¿Por qué está en la lista? Porque todo el mundo conoce Catán. Es un tema que la gente se regala, gente que no es jugona tiene juegos de mesa en casa, ¿cuál tiene? El Catán. Es un tema cuya fama ha alcanzado ya unos límites estratosféricos contra los que no se puede luchar. Van a salir los títulos de más vendidos en Navidades, ¿y cuál va a estar dentro de la lista? Pues el Catán, clarísimamente. Entonces no hay que oponerse al destino. Dejemos que nos arrastre esta marea. Pues oye, sacar un Catán, la gente sabrá de qué estés hablando. 2 a 4 jugadores, me parece un número de jugadores un poco escaso, se puede hacer una ampliación, ya os digo, pero se alarga mucho, en mi opinión, el juego. Pero bueno, allá vosotros. Siguiente, Ciudadelas. Ciudadelas, clasicazo, 15,99 en este juego de 2 a 8 jugadores que dura aproximadamente 1 hora por partida. Ciudadelas es otro clásico, cajita pequeña, un precio ajustado, que además pues hay que ir revelando los roles poco a poco, y uno, cuando tiene habilidades especiales, no apunta a un jugador en particular, sino al rol que ha escogido y que todavía no se ha revelado, con lo cual ahí hay un tema de faroleo, de prever qué va a hacer el otro. Es un juego que está muy bien, es quizás un poco complejo para ser denominado un familiar, porque sí que es verdad que el tema de jugar y llegar a tener todos los distritos necesarios para ganar se puede hacer un poco largo, pero es un juego que da mucho de sí, que pueden jugar hasta 8 jugadores, con lo cual yo lo incluiría siempre, en todas las listas, para gente que no es muy jugona, para gente que es jugona y se juntan muchos y quieren tener una partida medio breve, verdad que 1 hora a lo mejor es un poco largo, pero bueno, lo incluyo siempre. Siguiente, en el puesto 33, Carcassonne. Carcassonne, 30 euros en la nueva edición que acaba de salir de Devir, de 2 a 5 jugadores para este juego de 35 minutos. Carcassonne es un juego, lo digo siempre, me parece que ahora hay alguna posibilidad mejor, pero no mucho mejor para meter a la gente en los juegos de mesa, y lo mismo para una partida familiar. Es un juego que vemos una loseta, la tenemos que colocar cuadrada en la mesa, en todo el grupo de losetas que ya hemos colocado, y que tiene que coincidir. Tiene que coincidir el campo con el campo, el camino con el camino, el río con el río si estoy jugando con expansión, la muralla con la muralla, la ciudad, etc. Entonces, a pesar de las dificultades que tenemos para conseguir puntuar más, puntuar menos, que al final es lo que va a dar la victoria, y evidentemente el que se sepa las piezas y que tenga una estrategia va a ganar por muchos puntos, pero es un juego en el cual el hecho de que te ganen no le quita diversión. Vamos a estar colocando nuestras piececitas, metiendo nuestras losetas, y vamos a ir viendo crecer el mapa. Muy satisfactorio, muy fácil, que luego al final nos han doblado en puntos. Bueno, pues tampoco pasa nada, si al final no estamos aquí para ganar. Siguiente, juego que ya va siendo un poco difícil de encontrar, pero todavía se encuentra, Speed Caps. Speed Caps de la editorial Mercurio tiene el mérito de ser el juego más trepidante de su catálogo según su propia valoración. 22,5 euros para este juego de 2 a 4 jugadores. Hay una expansión con 2 jugadores más, pero yo creo que ya no se puede encontrar, y son 15 minutos por partida. La temática del Speed Caps no hay temática. Es un juego familiar, puro, casi party, en los cuales vamos a tener que sacar una carta que va a salir una serie de objetos con colores. Pueden ser tortugas, pueden ser prendas de ropa en un tendal, pueden ser coches en un atasco. Nosotros tenemos nuestros cubiletes y los tenemos que ordenar con esos colores, en esa serie de colores. El que lo consiga hacer más rápido, toca el timbre y puntúa. Se queda con la tarjeta. Algún manotazo ha habido para tocar el timbre. Es un juego efectivamente muy rápido, con niños funciona bien porque hay que tener actividad, se cansan, quizás se ponen un poquito nerviosos de más, pero bueno, pues oye,
Le dais pan con vino, como hacían mis abuelos, y ya está. No les deis alcohol a los niños, es broma, ¿eh? Está muy feo hoy en día. Siguiente, en el 31, Strike. Strike, juego de dados característico de las festividades. Party absoluto, reglas muy sencillas. 24,99 para este juego de 2 a 5 jugadores, 15 minutos por partida. Vamos a tirar los dados en la caja. Cada jugador va a empezar con unos dados en su mano y los tiene que tirar con los dados que ya hay en la caja. Los dados que tengan el mismo valor se los devuelve a la mano, los que no coincidan sus valores se quedan en la caja y se pierden, aparte de las X, que siempre pierden. Es muy fácil, no tiene más reglas que saber qué dados tienes que tirar y las estadísticas de cuántos vas a sacar iguales, porque tú decides si vas a tirar todos los dados que tienes en la mano, solo un dado, lo que quieras, pero estás obligado a tirar por lo menos uno. Si tú ves que las estadísticas están a tu favor, tirarlos todos. Si los tiras todos y no consigues hacer una sola pareja, saldrás de la partida. El único problema de este juego, el que pierde los dados se queda mirando, pero bueno, podéis jalear, sacar los pompones, los juegos de mesa para animar al familiar que más os guste, en fin, lo típico. Siguiente, el Saboteur. Me he basado en grandes clásicos para empezar. 20,95 de 2 a 12 jugadores. Aquí podemos jugar hasta casi un equipo de fútbol. 30 minutos por partida en este juego de roles ocultos, característico y muy tradicional. Consiste en ir excavando, poner cartas en la mesa para ir construyendo los túneles que nos lleven hasta las pepitas de oro. El objetivo de los enanos es llegar, el objetivo de los saboteurs, que no lleguen. Hay que saber quién es quién, hay ciertas cartas de acción. Funcionó muy bien, juego familiar, fácil de explicar, vas poniendo cartas en la mesa, tienes que irte acercando con el túnel a donde sea, muy bien. Facilito, hay una edición además 20 aniversario con todas las expansiones que quizás es añadir mucho de base. Pero bueno, que lo sepáis. Ha sido un éxito brutal en todas las fiestas a las que lo he llevado o en los que ha aparecido. Siguiente, Bang. 17,99 la edición básica y por ahí la bala un poco más cara, en base metal, bueno, vosotros ya la sabréis. De 4 a 7 jugadores, 40 minutos para este juego de duelos en el oeste. Vamos a tener todos un personaje boca abajo, no sabemos qué cargo tenemos o cuál es nuestro rol en la partida, porque cada uno va a querer diversas cosas. Va a haber un poco de roles ocultos. Luego vamos a tener la carta de nuestro personaje que nos va a dar una habilidad especial y aparte de eso, pues bueno, el hecho de ir cogiendo cartas, tirando disparos, balas para disparar, esquivar para no recibir el impacto, etc. Juego al final con unas reglas sencillas, fácil de entender, se juega en círculos, hay determinados piques, muy bien. El Bang ha sido un clásico de toda la vida. Una novedad, el siguiente de este año, el Guns or Treasure, de 2 a 6 jugadores, 17 euros para este juego que dura 15 minutos. Uno de faroleo absoluto, tenemos cartas con armas y tesoros. Vamos a ir colocando las cartas boca abajo, dejando solo una a la vista, que va a indicar pues una carta de arma, una carta de tesoro. Si los oponentes al final de la ronda atacamos cada uno a un barco, si atacamos a un barco que tenga más armas que nosotros, se quedarán con nuestros tesoros. Si atacamos a un barco con menos armas que nosotros, nos quedaremos con sus tesoros, o etcétera. El kit de la cuestión es conseguir el mayor número de tesoros que el resto. Objetivamente vamos a tener que tener nuestros tesoros ocultos, disimular y no dejar claro cuál es nuestro barco con armas, nuestro barco con tesoro. Si solo tenemos un barco muy gordo, pues al final algo va a pasar, ¿vale? O solo vamos a poder robar un tesoro, o solo vamos a poder defendernos de una vez. En fin, juego de faroleo, clásico, rápido, con varias rondas, muy divertido. Otra novedad de este año, The Gang, 15 euros de 3 a 6 jugadores, 20 minutos en este juego cooperativo con las reglas del Texas Hold'em, juego de póker. Pues el que sale por la tele todo el rato. Vamos a tener, es cooperativo, este no es competitivo, vamos a tener que valorar la fuerza de nuestra mano sin hacer comentarios ni compartir información con el resto de jugadores. Vamos a mirar nuestras cartas iniciales, vamos a tener una ronda de valoración y luego, al igual que en el Texas Hold'em, vamos a tener cartas compartidas. Se va a revelar el flop, las 3 cartas, el river y el turn, una cada una, para un total de 5 cartas comunes más las 2 que tenemos en la mano. Al final hay que ir, según la última votación que hemos hecho, valorando las manos en el orden correcto de fuerza. Si nos equivocamos, perdemos. Si acertamos, conseguimos estar un paso más de robar la caja fuerte del banco, que la temática es que somos un equipo de ladrones. ¿Influye la temática en el juego? Para nada, pero bueno. Además, todo esto se ve salseado por una serie de cartas que nos van a poner dificultades o que nos van a ayudar, cartas de especialista, según cómo o de bien o de mal lo hayamos hecho en las rondas anteriores. Yo pensé que era un juego que iba a funcionar peor con gente que no supiera jugar al póker, pero es verdad que ha tenido casi siempre muchísimo éxito porque como que es muy cercano el tema de las cartas y las cartas, la baraja francesa, está como muy interiorizado, entonces no han tenido nunca ningún problema. Siempre la gente ha entrado como muy al trapo.
Siguiente, juego ya para moverse, juego casi acrobático. Pollo versus Perrito, 29,95. Este juego de 2 jugadores hasta el infinito. Hasta el infinito no, pero bueno, el resto que jaleen. 15 minutos por partida. Tenemos un pollo y un perrito de goma con una ventosa. Hay que hacer el desafío de la botella. Tirarlo, que dé vueltas, o una por lo menos, y que caiga en la mesa con la ventosa hacia abajo y que se quede erguido, de pie. Ahí, muy elegante. Al final tenemos además unas cartas de desafío que nos dicen si hay que tirarlo de espaldas, con la mano izquierda, demás. Vamos a ir haciendo una serie de pruebas, vamos a ir tirando el perrito de diversas maneras, el pollo o el perrito, y al final el que demuestre más habilidad se lo queda. Además, al ser un grupo, irnos turnando a la hora de tirar el muñeco, todo el mundo interactúa, se quema energía y demás. Ya os lo digo, para casas grandes con buenas mesas, porque al final en la actividad frenética de vencer a nuestros oponentes se puede organizar una tragedia con el pollo o el perrito de goma. Vamos con otro party, número 25, Fiesta de los Muertos, 27,95 para este juego de 4 a 8 jugadores, cuantos más mejor, 15 minutos por partida. He metido un party característico en los cuales tenemos una tarjeta con una personalidad, luego tenemos que ir poniendo palabras que tengan que ver con él y además pues una serie de cadenas. Pues el siguiente jugador va a borrar la palabra y va a poner otra que tenga que ver con la anterior para hacer este pensamiento lateral. Al final se revelan tanto las cartas de los personajes como las tarjetas con las palabras que se relacionan con ellos y hay que conseguir vincularlas correctamente una con otra. Está muy bien, los típicos rotuladores lavables con las tarjetas, que da lugar a muchas risas por pues el desconocimiento de algunas personalidades históricas, etcétera, de nuestro grupo de amigos o familiares. En el 24 no quería hacer esta lista sin poner un juego para los peques. Quizás en esa cena no somos muchos, tenemos niños y no queremos que se aburran demasiado. Tenemos el Laberinto Mágico, juego histórico, maravilloso, magnífico, obra maestra, 35 euros para este juego de 2 a 4 jugadores, 30 minutos por partida, en los cuales vamos a ser unos magos que vamos a recorrer un laberinto mágico, toma ya ahí el título de lo que promete, de muros invisibles. En la mecánica es muy fácil, vamos a tener un tablero inferior con unos listones de madera que hacen los muros y nuestro peón mágico va a ser un imán que tiene por debajo del tablero una bola magnética. Según vamos recorriendo el tablero superior, sin verlo, vamos a ir chocando con los diversos muros. Muros que podemos colocar al azar, poner más listones para hacer más muros, poner menos si queremos aumentar la dificultad o no. Al final, el truco, ir memorizando cuáles caminos están libres y cuáles no para conseguir llegar hasta nuestro objetivo. Juego que funcionó muy bien, se adapta muy bien a la edad de los niños porque la dificultad se puede hacer más intensa, menos intensa y además, pues bueno, también favorece un poco la resistencia a la frustración, con lo cual, fenomenal. Puesto 23, Toma 6, juego clásico de cartas, 15 euros de 2 a 8 jugadores, 20 minutos por partida. Toma 6, tenemos que ir jugando la carta de mayor valor que haya en la mesa, pero con cuidado de no jugar la última de la fila para no llevarnos todas las cartas que hay en juego. Juego clásico, siempre me gusta recomendar juegos de cartas porque a la gente que no está metida en los juegos de mesa es una mecánica que tiene muy interiorizada. Tengo cartas en la mano, las juego a la mesa y tiene que cumplir una serie de condiciones. Muy bien. 22, Welcome hacia el perfecto hogar, 25,95 de 1 a 6 jugadores, 1 a 6 pero pueden jugar hasta 10.000 si hacéis fotocopias, no sé si está permitido hacer fotocopias, yo entiendo que sí, entiendo que si entráis en la página web de la editorial habrá un PDF para descargar, bueno, no lo sé, lo miráis, os informáis vosotros. 15 minutos. Este juego, Welcome hacia el perfecto hogar, está muy bien, muy recomendable y varias ediciones porque es el bingo. Vamos a ir sacando unas cartas con unos números y vamos a tener que ir apuntando estos números en un tablero, ¿vale? En un tablero que son unas casitas. Si conseguimos hacer la hilera de casas con el número, pues vamos a puntuar más, puntuar menos. Al final está muy bien porque a pesar de que hay una mayor profundidad o quizás algún modo de juego más avanzado, es el bingo. Simplemente vamos a sacar cartas, vamos a ver los números y vamos a apuntar dónde creemos que va a ir el número a fin de completar la hilera de casas. Evidentemente hay números que se saltan, etcétera. Hay una serie de vericuetos para hacer más entretenido este festival de expansión urbanística. A mí me gusta mucho el tema de Welcome, sobre todo que es medio fácil de explicar, es un bingo, la gente lo tiene interiorizado, son números que son muy cercanos al resto y que además con un solo juego se puede jugar mogollón de gente, ya os digo. Quizás es un juego que requiera más explicación o quizás que requiera más llegar a cómo se puntúa para ser un poco desafiante. Pero bueno, yo creo que efectivamente es de los más complejos que va a haber en esta lista. El siguiente juego, el Cascadia. Este a lo mejor sí que es el más complicado que hay en esta lista. 39,95 euros de 1 a 4 jugadores, 30 minutos. Este juego yo lo definí en otra lista como ideal para empezar a jugar. A mí me encantó. Tiene una cierta complejidad
porque tienes que tener una serie de consideraciones a la hora de puntuar, que se complica un poco el tema, pero por el resto muy sencillito. Encima no combinamos con nadie, simplemente a la hora de coger tiles del centro de la mesa. Mecánica muy sencilla, hay unos tiles en medio de la mesa con unos animales, vamos a escoger el tile, el hexagonal que nos interese y lo vamos a añadir a nuestro, que se dice landscape en inglés, pero vamos, que nuestro tablero particular, vamos a ir añadiendo ahí las fichas, además con la sola regla de que tienen que encajar los ríos. El resto de las cosas las podemos combinar como queremos. Muchísima facilidad para colocarlo todo y además, una vez que terminemos, podemos colocar la ficha de animal en una de las losetas que tenga esa figura y que nos deje colocarlo. Pues si viene impreso una ficha de salmón en la ficha de río, pues un salmón, si viene impreso un zorro, pues un zorro, lo que sea. Al final tendremos que construir, ya os digo, nuestro terreno, nuestro territorio con las distintas losetas y con los distintos animales colocados encima, que son fichas de madera, y según las cartas que hayamos sacado en ese momento para esa partida, porque además hay varias reglas, varias cartas con diversas reglas de puntuación para mayor rejugabilidad, vamos a puntuar más o puntuar menos. Es un juego al final, al igual que Carcassonne, que aunque es necesario ser experto y valorar muy bien lo que vamos a hacer con nuestro turno para maximizar nuestra puntuación, pues da igual, porque durante la partida, aunque no puntuemos un asco y seamos los peores del mundo, vamos a ir colocando nuestras losetas, vamos a ir viendo cómo nuestro bosque crece, colocando nuestros animalitos y al final pues nos vamos a entretener. Es un momento para compartir en familia y no ser competitivos, así que tampoco le doy mucha importancia a juegos que tengan una gran dificultad para puntuar o para hacernos con la mayor puntuación posible. En el puesto 20, Harmonies. 34,99 de 1 a 4 jugadores, 30 minutos por partida en este juego que vamos a ir colocando en nuestro escenario pues losetas, haciendo árboles, terreno, etc. Harmonies es un juego que vendió mogollón, recibió un montón de premios, es un Cascadia más sencillo, con diversas puntuaciones, donde pondremos además animales que son cubitos. Está muy bien. Es un juego que lo único es que entiendo que son pocos jugadores de 1 a 4 para la facilidad de explicar este juego. Juego que ha vendido mogollón, quizás a la hora de comprarlo haya que buscarlo un poco, porque aunque hay copias no es ya la barbaridad que había hace unos meses, pero bueno, muy recomendable, muy divertido y además muy fácil de explicar. Un poco más difícil de puntuar, efectivamente, pero no tanto como el Cascadia. Siguiente, Middle Age. 30 euros, de 2 a 5 jugadores, 30 minutos de duración por partida. Este juego, Middle Age, a mí me entusiasmó, me pareció muy gracioso, tienen también una forma de puntuar que a lo mejor puede en un momento dar ser un poco más compleja, es también de los de medio tirando a difíciles, pero es un juego en caja chiquitita que juegan hasta 5 jugadores muy bien y además tiene unos componentes muy bonitos de ver en mesa, con lo cual tenemos una venta casi segura en cuanto saquemos el juego. Es un juego además que requiere determinada previsión, quizás no sea para gente que no ha jugado nunca nada, pero bueno, nos vamos cogiendo las tiles del centro de la mesa según nuestros caballeros van avanzando por la columna de fichas disponibles y las vamos uniendo a nuestro tablero particular individual que es nuestro reino. Vamos a ir poniendo pues campos, molinos, murallas, iglesias, palacios, etc. Cada uno además va a ir haciendo una determinada combinación exponencial para ir generando cada vez más monedas de oro, ingresos que al final son los puntos de victoria. La última edición de este juego era preciosa, con unas fichas en madera impresas, con unas losetas, bueno, una barbaridad. Bonito, o sea, increíble. Siguiente, puesto 18, Flip 7. Flip 7, novedad recién novedosa del mercado castellano, aunque lleva en el mercado extranjero un montón de tiempo. 15,95 euros para este juego de cartas de 3 a 12 jugadores. Otro el que podemos jugar hasta un equipo de fútbol prácticamente. 20 minutos por partida, push your luck típico. Vamos a ir cogiendo cartas, vamos a ir sacando cartas, pero en el momento en que dupliquemos una de las cartas que hemos sacado, salga uno doble, salga un duplicado, se jodió, se fastidió el invento. Además, ¿cuál es también otro de los giros que tiene el juego? El número de copias de cada carta corresponde con el valor de la carta. O sea que hay 2 doses, 3 treses, 4 cuatros, etc. Nosotros sabremos cuál es el número de valores bajos que tenemos que van a salir con mayor dificultad o cuál es el número de valores altos que tenemos que casi seguro que nos vamos a comer un duplicado. Push Your Luck clásico, muy divertido, de mucho éxito y con razón, muy recomendable para estas navidades. Además, como juego de cartas, ya os digo, es que todo el mundo entra enseguida porque ya es como muy cercano, muy cotidiano.
Dove Romantic Sakura, 44,95 de 1 a 6 jugadores, 90 minutos por partida. Este es un poco de los duros, ¿vale? Es un juego ya para estar 90 minutos sentado, quizás se pueda hacer un poco complicado. Y además, rompiendo la regla que me había marcado al principio del programa, tiene campaña, que vamos desarrollando nuevas habilidades, unas cosas. Bueno, al final lo he escogido, ¿por qué? Porque es otro juego de hexágonos, de ir haciendo determinadas combinaciones, no es muy exigente con la colocación de qué tenemos que continuar y qué no tenemos que seguir, y además, sobre todo, es un juego cooperativo, con lo cual nos reunimos todos alrededor de una mesa, vamos poniendo tiles, vamos haciendo nuestro escenario mientras colocamos nuestras cosas, que puntuamos bien, que no puntuamos, pues tampoco pasa nada. Y además nos permite, mientras están jugando los oponentes, pues comentar las novedades de lo que ha pasado en nuestro grupo de amigos o familia. ¿Para qué queréis más? Siguiente, puesto 16, la tripulación. Tripulación, tanto el 1 como el 2, buenísimo, juego de bazas, característico. Los que no sabéis lo que es un juego de bazas todavía, que estáis escuchando este programa, pues no sé, que debéis acabar de llegar. Los juegos de bazas son el tute. Pinta un palo y hay que ir jugando cartas de ese palo mientras sea posible. El que juegue la carta de mayor valor se lleva la baza, se lleva las cartas que hay en la mesa en ese momento. La tripulación es un juego que tiene pues determinados escenarios en el 1, en el 2 salió unos escenarios con cartas que le daban mayor flexibilidad, quizás mayor rejugabilidad. Lo he metido porque he intentado meter otros juegos de bazas, pero ya eran inencontrables. No sé qué le pasa a la gente con los juegos de bazas también, que están teniendo muchísimo éxito. Además, juego de bazas en los cuales pues están los palos, vamos a tirar de mayor valor, las cartas simplemente tienen el palo con el número, con lo cual muy fácil de explicar, fácil de interiorizar, fácil de jugar, o sea, también un éxito absoluto en la mesa. Siguiente, puesto 15, Skull, el juego de bluff, juego de faroleo con posavasos, 19,99, de 3 a 6 jugadores, 15 minutos por partida. De 3 a 6 jugadores, si juguéis solo con un juego, si encontréis otra edición, se pueden combinar. Al final son posavasos. Está muy bien, incluso si tenéis posavasos, pues también podréis jugar con posavasos. Pero bueno, yo por no perder el tiempo, ya os digo, me compré el juego. En Skull vamos a tener una serie de posavasos, los vamos a tener que ir colocando boca abajo delante nuestra. Tendremos flores y calaveras. Sobre todo, una calavera. El objetivo, decir cuántas posavasos podemos levantar sin mostrar ninguna calavera. Y los primeros que levantemos obligatoriamente tienen que ser los nuestros, para dar información parcial al resto de los jugadores. Vamos a tener, una vez que digamos la cantidad, el siguiente tiene la opción de superarla o plantarse. Si nadie nos supera y todos se plantan, nosotros tendremos que levantar los posavasos, que además tendrán que ser, ya os digo, al principio obligatoriamente los nuestros y luego los del resto de jugadores como queramos. Que sacamos una calavera, la cagamos. Hemos perdido. Y perderemos uno de nuestros posavasos. Que lo conseguimos, fenomenal, éxito absoluto, muy bien, aplausos, fenomenal. Es un juego de faroleo clásico porque ya os digo, es muy fácil de jugar, fácil de interiorizar, no tiene ningún tipo de dificultad y lo único, pues el tema del faroleo y esa picaresca que hay que interiorizar para engañar a nuestros familiares, amigos y, sin embargo, oponentes. Después de Skull pasamos a un juego Dominion, un juego característico de building. Quería meter un deck building, pero no me quedaba muy claro cuál meter, porque al final estaba el Star Realms, pero que tampoco estaba muy disponible. Había una campaña por ahí en fin, ya que lo ha reeditado de Beer, pues me he decantado por el Dominion. El Dominion es un juego de deck building clásico, clasicazo, 45 euros, de 2 a 4 jugadores, 30 minutos por partida. Es verdad que el básico no tiene mucha dificultad. Con que hayamos jugado un juego de mesa antes, nos vamos a poder hacer con él. Hay cartas más complicadas, porque al final sacamos 10 cartas en el centro de la mesa que somos las que vamos a poder comprar, que van a estar disponibles para esa partida. Y hay partidas que se complican más que otras. Pero bueno, al final es verdad que aunque es un juego para 4 jugadores que se alarga un pelín la explicación mientras se entiende lo que hacen las cartas y demás, es un juego que se llega a dominar con cierta facilidad. Y lo he metido por meter un deck building clásico. Siguiente, un clásico también de los roles ocultos. Cómo iba a hacer una lista y no meter un rol oculto para reírnos, acusarnos y levantar testimonio en falso. Los hombres lobo de Castronegro, 10,99. Es un juego de 30 minutos y que pueden jugar de 8 a 18 personas. Un chollazo por ese precio, evidentemente, porque ya podemos jugar no uno, sino 2 equipos de fútbol. Prácticamente, lo único malo, hay un narrador, que es el que se pierde la acción y que tiene que ir organizando el juego. Los hombres lobo de Castronegro, juego exitazo, ha habido una película, hay un montón de cosas. De hecho, hasta un reality que hubo en televisión se basaba un poco en la temática de los roles ocultos de los hombres lobo. Vamos a tener cartas de rol, cartas de función, boca abajo, delante nuestra, y que nos van a marcar. Se puede complicar un poco, ¿vale? Pero básicamente como un lobo o como un aldeano. Durante la noche los lobos se despiertan y escogen a qué aldeano devorar.
porque lamentablemente pues son hombres lobo y tienen que comer, porque a base de pan pues no pueden vivir. Uno de los aldeanos, cuando se alce el día, se alce el sol, perdón, y se inicie el día, pues estará muerto. Entonces todo el resto de aldeanos se asombrará y empezará a maldecir, y entre todos ellos votarán cuál de ellos es el hombre lobo, y lo sacrificarán, lo tirarán a la hoguera, lo empalarán, lo que sea menester. En ese momento se le dará la vuelta al personaje, al rol del jugador que haya sido eliminado. Si es un hombre lobo, hemos acertado, aplausos para todos. Si es un aldeano, cachis, ¿qué le vamos a hacer? Ese es el camino de los héroes. Otra vez empezará la noche, volverán a matar y volveremos a hacer la votación al cabo del día. Como al final en la votación, en los debates, participan todos, que son todos los jugadores que no sabemos quiénes son aldeanos y quiénes son hombres lobo, pues da lugar a esa misdirección, a ese faroleo, a ese engañar, mentir y en general favorecer las mejores cualidades del ser humano. Más, un dice building. Dice building no, roll and dice, perdón. Roll and write, madre de Dios, he llegado ya renqueando. Roll and write es clásico juego de tirar dados y de anotar cosas en una pizarrita, en un bloc de notas o en un tablero lavable. En este caso, lavable. Walk and Roll, 20 euros, de 1 a 5 jugadores, 30 minutos por partida. Quería meter un Roll and Write clásico y ya prácticamente no quedan, se venden muchísimo y además al final los dados personalizados son un poco difíciles de fabricar, con lo cual las reediciones son complejas. Walk and Roll, juego de maldito sobre hacer recetas en un restaurante coreano. Vamos a tirar dados. La dificultad del juego básicamente es que hay unos dados que solo vamos a usar nosotros y otros dados blancos que se van a poder usar en general. El objetivo, hacer un par de rerolls para tener la mejor combinación para nosotros y que menos ayude al resto de oponentes. Vamos a tener que ir completando pues los distintos platos de nuestra carta para obtener la mejor puntuación posible. Una vez más, juego nada competitivo, lo único que nos afecta es las tiradas que haga el oponente y encima cuenta con 2 versiones, una versión un poco más avanzada con un poco más de estrategia y la otra más familiar. La familiar, fácil de explicar, fácil de ir chequeando, sin más, y además da mucha satisfacción el ir tachando cositas como si fuera una quiniela hasta llegar al final de la lista. Y antes de iniciar la recta final, os agradezco muchísimo el apoyo que nos estáis prestando, pero aún así necesitamos más apoyo todavía. Esto es un poco como las elecciones estadounidenses cuando te piden y exigen que dones a la campaña. Aquí no necesitamos una dotación, no necesitamos nada de donaciones, ni dinero, ni apoyo económico, ni que me mandéis cafés. Por favor, darle follow, seguirme, comentarnos, darle me gusta. Estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en un montón de sitios, en diversas plataformas de podcast. Si en vuestra plataforma no me encontráis, avisarme y yo de verdad que haré todo lo posible por llegar hasta allí, al precio que sea, prácticamente, mientras sea gratis. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Estamos muy altos en la categoría de entretenimiento de Spotify y de iVoox. Estamos muy bien posicionados gracias a lo muchísimo que nos escucháis, al apoyo que nos dais, pero necesitamos mantenernos ahí para ser jóvenes y famosos y salir en las listas de recomendaciones y seguir pudiendo transmitir el mensaje a cuanta más gente mejor. Me han dicho que es importante y yo os lo pido, por favor, que esto sea así o que avance así o que sí. O sea, que le deis a me gusta, a la campanita, no sé, lo que sea. ¿Sí? ¿Ya hemos cumplido? Muy bien. Continuamos. Puesto número 11, Play Hit, 20 minutos, más de 2 jugadores, 30 minutos por partida. ¿Qué he dicho? 20 minutos, no, 20 euros. 20 euros cuesta el juego, 2 jugadores o más, 30 minutos por partida. Es un juego que, si no recuerdo mal, juego musical con aplicación. Aquí me puedo confundir un momento, espera, lo voy a consultar porque lo tengo detrás. Efectivamente confirmo que hay una serie de rondas que son tarjetas, hay preguntas, repreguntas, etcétera, que no implican aplicación, pero la última ronda, sí, en la última ronda hay escuchamos una lista de reproducción y, claro, evidentemente sin móvil o tablet no llegamos a ningún lado. A pesar de lo mucho que me emocione escuchar a mi suegro tararear, probablemente después de 2 copas de cava en Nochebuena, una canción, pues no vamos a tener esa oportunidad. Entonces, Play Hit. ¿Qué me gustó del Play Hit? Me gustó que los juegos de preguntas musicales están muy a la orden del día. Al final, Play Hit tenéis muchísimas versiones de los 2000, más antiguas, más modernas. Es un juego que, se adapta bien. Es verdad que si tenéis cero cultura musical o cero interés por la música, se va a hacer un poco duro, pero la verdad es que no se puede acertar siempre. El Play Hit es un juego que moló, vendió mogollón, tuvo muchísimo éxito y ha sacado muchas ediciones. ¿Por qué? Pues porque al final encajó muy bien. Es un juego party, fácil de preguntas y que además es accesible a todo el mundo, porque a los raros que no les gusta la música, pues que no vengan Nochebuena. Ya luego no cantan villancico. Vamos con otro juego de preguntas. En el puesto 10 enfilamos ya a la recta final. Smart 10 de SD Games, 24,95, de 2 a 8 jugadores,
de 20 a 120 minutos dependiendo de lo que nos cueste decidirnos. Al final es una especie de trivial hormonado que han sacado con 10 opciones. Tenía muy simpático una carcasa con tapones que íbamos sacando. Muy bien, la verdad es que muy divertido. Y además la versión básica creo que está agotadísima. Está la versión familiar, que al final es la que nos interesa. Porque no nos engañemos, si tampoco somos tan listos. O sea, esto no es un desafío. Tampoco queremos entrenarnos para saber y ganar con las preguntas familiares. Vamos, que nos matamos. Luego, Forest Shuffle, 27,99 en este juego de 2 a 5 jugadores, 50 minutos por partida, básicamente de cartas. Lo he incluido, ¿por qué? Porque tiene fotos de animalitos y es muy agradable. Entonces vamos a tener una serie de cartas en el centro de la mesa, vamos a coger una del mazo o del centro de la mesa, la vamos a llenar a nuestra mano, vamos a coger otra y luego también, si tenemos la opción, vamos a pagar cartas de la mano para bajar la carta. Sin más requisitos, si encajan las cartas mejor, si no encajan, pues no se cumple la acción especial y demás. Al final, es verdad que hay acciones especiales, la manera de puntuar a veces se puede hacer un poco dura porque hay puntuaciones cruzadas que combinan unas cartas con otras, efectivamente. Pero ¿en qué me he basado para escoger este juego? Que es muy bonito, vamos robando cartas, las ponemos encima de la mesa, un arbolito, luego los animales alrededor, las cartas son bonitas de ver, queda bien en mesa, y al final es un juego que pueden jugar, pues ya os digo, hasta 5 jugadores y podemos estar tranquilamente bajando cartas. Que al final uno hace más puntos que el otro, pues qué más da, ¿a quién le importa si hemos conseguido escapar del aburrimiento durante una hora? Pues muy bien. Luego esta lista no estaría completa sin algún juego de estos de escape room, de deducción, de misterio, clásicos que se han abierto paso recientemente por los últimos años. Empezamos con la última incorporación a estos juegos de adivinación, de misterio e investigación, Medical Mysteries 24,95 de 1 a 4 jugadores, 30 minutos por caso. Me parece que venían como 4 casos por caja. En este, interpretando al Dr. House en sus mejores casos, vamos a tener varias fases, una de exploración en las cuales tenemos que reconocer al paciente y ver cuáles son sus síntomas, un diagnóstico en el cual colaboraremos para ver cuál es el diagnóstico clínico y luego pues marcaremos el tratamiento. A fin y al cabo, lo que queremos es salvar al paciente, no tener razón. Muy bien, juego que funcionó bastante bien. El tema, estábamos ya muy acostumbrados a determinados misterios, escape room y demás. Y esto de interpretar, ya os digo, a un misterio médico, un turno de urgencias, viendo los síntomas y tal, se junta el misterio y la fascinación que tenemos por el ejercicio de la profesión médica en hospitales y servicios de urgencia con un juego cooperativo de deducción. Con lo cual, muy bien, han salido, pues me parece que 2 o 3 ediciones con casos distintos. Siguiente juego, el Unlock, más de lo mismo. El Unlock, 25,99 de 2 a 6 jugadores, 60 minutos por partida. En cada Unlock suelen venir 3-4 escenarios. Hay unos Unlock ahora a 7 euros que son mini escenarios. Bueno, escenarios más cortos o magníficos, maravillosos, están muy bien. Yo incluso ya puestos, creo que son los únicos que se están vendiendo porque tuvieron muchísimo éxito. En Unlock vamos a ir sacando cartas, vamos a ir teniendo desafíos, vamos a tener que ir a operaciones, deducción. La verdad es que usan las cartas con muchísima imaginación y así está claro que vendió mogollón. Requiere aplicación, eso sí, hay que estar pendiente del móvil porque nos va a llevar el reloj, nos va a dar pistas, etcétera. Una serie de cosas. Si lo que queréis es enfrentaros a un desafío o demostrar a vuestros familiares que entre todos juntos colaborando sois los más listos, pues fenomenal, también muy oportuno. Sexto, Faraway, 20 euros de 2 a 6 jugadores, 30 minutos por partida. Este juego que vamos a ir escogiendo cartas, las vamos a ir jugando, es quizás un poco más complejo en el tema de la estrategia a seguir. Vamos a ir jugando las cartas para conseguir los objetivos que nos hemos marcado después. Faraway, sobre todo, es un juego de maldito, muy visual, muy gracioso, fácil de jugar y hasta para 6 jugadores. Aquellos que quizás los juegos de cartas más básicos les aburran un poco, tienen en este Faraway pues una maravilla. Porque la verdad es que el juego vendió muchísimo con mucha razón, te deja con ganas de más porque son partidas muy cortitas. Nuestro objetivo es ir jugando cartas obteniendo la mayor cantidad de puntos, además de jugar las cartas en determinada escala de valor. Tenemos cartas que requieren determinados recursos para poder puntuar y luego tenemos cartas que nos generarán esos recursos. Importante porque además tenemos que jugar la carta de objetivo antes de haber jugado las cartas de recursos. Vamos a ver como si dijéramos al revés. Quizás un poco explicado aquí os va a resultar un poco raro, pero ya os digo que una vez lo veis en mesa, a pesar de que es quizás un poquito más esquivo a la hora de ver cómo se va a puntuar, juego que se coge enseguida, se explica en 5 minutos y todo el mundo quiere jugar. Bueno, y ya para terminar, vamos a empezar ya con el Festival de Juegos Clásicos. Aquí es verdad que he metido el azul
el azul es un juego euro clásico, 45 euros, de 2 a 4 jugadores, 45 minutos de duración. ¿Por qué? Porque es un juego muy visual con las losetas de plástico que yo he visto que cuando lo he sacado la gente, pues bueno, ha jugado y no ha tenido tampoco mayor problema en hacerse con él. Que quizás no han puntuado un asco, vale, han puntuado muy poquito, pero pues más o menos han jugado. El azul vendió muchísimo, está la versión mini, está la versión grande, bueno, la que queráis, incluso hay una versión duel por ahí que se ha vendido también mogollón. El azul, juego euro, quizás de los más complicados de ganar la partida que hay en esta lista, pero bueno, juego clásico, también es relativamente fácil de explicar, quizás no es de los más fáciles de explicar de la lista, quizás es el más complejo de explicar, pero ya os digo que es fácil hacerse con él. Hemos jugado con familia, hemos jugado con amigos, y aunque no sean muy jugones, se han podido hacer con él, y la partida de 45 minutos no se llega a hacer excesivamente larga. Siguiente, en el puesto 4, Double, un clásico, 15,95, de 2 a 8 jugadores, 10 minutos por partida. ¿Por qué? Porque podemos jugar 8. Vamos a ir poniendo cartas redondas encima de la mesa y cuando se repita uno de los elementos que muestran, nos hacemos con los puntos el que primero lo vea. Juego de estar concentrado, tensión, atención, pues muy bien. Y además fácil de explicar, fácil de jugar. 3, perdón, el 4 era el doble. 3, Jungle Speed, 21,95, de 3 a 8 jugadores, 15 minutos por partida, otro party clasiquísimo. Vamos a tener un tótem encima de la mesa, los que hemos visto muchos bares, jugamos con un mechero y vamos a ir sacando cartas. En el momento en que una de las cartas esté duplicada, o sea, bueno, hay determinadas reglas, dar la vuelta al turno, etcétera, bueno, da igual. En el momento que se repita una de las cartas en una de sus características, color, forma o demás, hay que hacerse con el tótem. El que lo coja puntuará, el que no, nos riremos de él. Es un juego que ha dado lugar a muchos manotazos y algún arañazo. Recomiendo limpiarse las uñas antes de jugar porque alguna visita a urgencias al final puede haber ocurrido con alguna luxación. Puesto número 2, el Virus, juego clasiquísimo de Trangis. El Virus, 15 euros, de 2 a 6 jugadores, 20 minutos por partida, juego de cartas muy clásico, muy vendido, muchísimas versiones. Vamos a tener nuestro cuerpo con nuestros órganos vitales, los enemigos nos van a ir lanzando, los oponentes nos van a ir lanzando determinadas infecciones, los tenemos que curar, nos tenemos que inmunizar. Es un juego sencillote, pero bueno, que siempre al final te ameniza lo que viene a ser la noche o la tarde. Así que muy recomendable, juego de cartas, facilísimo de jugar, sin mucho problema. ¿Para qué queréis? Y luego en el puesto número 1, ¿qué podemos escoger? ¿Qué creéis que es? Sabiendo lo que me he dejado fuera, y además no sé si os habéis dado cuenta que me estoy quedando ya sin voz. Vamos a intentar llegar al final medio bien. ¿Va a ser posible? Quizás no. Vamos a ver. Bueno, el puesto número 1 es reconocer que he hecho trampas, ¿vale? He hecho trampas porque al final he puesto juegos clásicos. Es verdad que podemos estar hablando de, oye, que ha salido esto, que es maravilloso, vamos a jugar al Scout, vamos a jugar a este, que si el Virus, que muy bien. Pero para empezar, los juegos clásicos, como incluso los juegos de cartas, como decían los castellanos, hacía muchos años la desencuadernada, tienen muchísimos años entre nosotros por una buena razón. Tenemos muchísimas opciones, tenemos el mus, tenemos el chinchón, tenemos el continental, incluso juntando varias barajas, si el número de jugadores es muy amplio, tenemos el tute, en fin. Muchísimas opciones. El hecho de llevarse un tapete y una baraja de cartas o dos siempre es una opción para el éxito. No nos centremos tampoco en determinadas novedades. Es verdad que hay mucho mercado, es verdad que todos queremos jugar la última novedad, estamos ansiosos, pero al final hay que recordar que quizás la mejor manera de llevar una noche de juegos a buen término, sobre todo con gente que no es muy jugona, es jugar a cosas clásicas que ellos ya conocen. Se nos olvida, pero tenemos posibilidades como el Scrabble. Joder, las partidas de Scrabble a veces han caído en una violencia inusitada. El Scrabble, las cartas. Si hemos jugado a un semi-bingo como puede ser a Welcome, ¿por qué no jugar al bingo incluso? En fin. Tenemos muchísimos juegos de party, tenemos el Pictionary, tenemos muchísimas cosas que entrarían dentro de lo clásico, que sale un poco del mundo del juego de mesa que nosotros solemos tratar, pero no por ello los vamos a dar de lado. Ya os digo que quizás una partida a muerte al chinchón, muerte figurada, no quiero ver cosas raras, va a ser igual de satisfactoria que haber conseguido sacar el Faraway y haberse echado una partida. Y hasta aquí la lista. Estas han sido mis elecciones. Elecciones, por supuesto, personales. Elecciones en las que me he intentado separar de lo que han elegido en otros lados. He intentado que estuvieran disponibles. He intentado que a mí personalmente me gustaran, me entretuvieran. Y bueno, que las tuviera por aquí sobre todo también, porque es que al final es cierto que los juegos que recomiendo son los que he tenido oportunidad de jugar o incluso que más he jugado. Si queréis criticarme, si pensáis que me he dejado alguno fuera, si queréis darme la razón, cosa rara, pero bueno, a veces pasa,
Ya sabéis que me podéis escribir por redes sociales, por TikTok, etcétera. Estoy en un montón de sitios y habitualmente consigo leerlo casi todo. Y sin más, os deseo unas felices fiestas, que paséis una Navidad maravillosa, sobre todo que os divirtáis, que escapéis de discusiones absurdas. Hay como mucha pasión en esas cenas por discutir y al final da igual. Da igual porque pensar que es un pensamiento muy bonito, que todo el tiempo que estéis discutiendo es un tiempo que no estéis comiendo. Y al final alguien se va a llevar el mejor canapé, el mejor jamón, el mejor plato, y eso no se puede consentir. Así que, oveja que bala, bocado que pierde. Muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene. O la siguiente, depende de lo que me dé la voz. Es que estoy ya que me noto que no, que me voy desinflando. ¿No? ¿Solo yo? ¿Sí? ¿El resto no? Bueno, no sé. Cuando salga, salió el programa. Esperemos que sea la semana que viene. Muchas gracias. Adiós.